El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, Liliana Hernández. Buenas tardes, queridos oyentes. Aquí estamos este 19 de julio en tu programa Contigo. Hoy nos acompaña María Albert Barrios, que está entrando al estudio a la hora justa del programa. Liliana no nos va a poder acompañar. Ya yo creía que iba a ser el programa solo porque María Albert no aparecía. Pero llamaremos a Liliana ahora porque tiene cosas importantes que decirnos. Ahora la llamamos, pero bueno, antes de seguir con el programa, vamos a dar los créditos de la estación. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Wilixa Arcaya. En la producción, Selene Pérez. En los controles, César González. En la conducción, Stalin González. Y hoy nos acompaña María Albert Barrio. En la mensajería Dilo 3456. Los teléfonos 0212-482-9750. Y el Twitter y Periscope @RCR750. Y la página web para que nos vean, rcr.tv. Aquí está María Albert modificando el estudio, mueve sillas por un lado y para el otro, buscando a ver dónde se va a sentar, pero bueno, aquí estamos hoy, este día, un día complicado. Hoy en la mañana que estuve, por varios sitios de Caracas, uno lo que observa en toda la ciudad es las largas colas de pensionados, de jubilados, de nuestros abuelos, de personas de la tercera edad, haciendo cola para cobrar la pensión y una parte de ella, porque más allá de lo que diga el gobierno, no hay efectivo para cubrir con la demanda y con lo que necesita el país. Y lo lamentable, personas que dieron su vida, que dieron 25, 30, 40 años al Estado venezolano, que dieron toda una vida para el trabajo y terminaron haciendo una cola para recibir una parte de su pensión que además no alcanza, pensión que además no es un regalo ni del gobierno ni de nadie, es producto de su trabajo, producto de haber trabajado durante años en el país, haber dado a Venezuela parte de su vida para que hoy podamos tener lo que hoy tenemos y que el gobierno se ha encargado de destruir. Pero así se ve la ciudad. Además, ayer hubo manifestaciones en varios sitios de la ciudad por el mismo motivo, además de otros como agua, luz y en distintos sectores. Pero es triste ver a una ciudad que además se ve vacía, estando en bancos largas colas de los pensionados para cobrar ese dinero. Yo le decía en estos días que estuvo en el país, estuvo Armando Briquet, que está trabajando afuera y vino estos días. Le decía, Armando, no tenía más de un año casi 2 años que no estaba en el país. Le decía, bueno, ¿cuál es lo distinto que ves de la ciudad? Y él me decía, bueno, más allá de todos los temas de escasez, de colas y todo eso, me decía 2 cosas. Uno, que ve la ciudad vacía, una ciudad que no hay colas, que hay poca gente caminando. Y lo otro, de noche, una ciudad totalmente oscura. La sensación de alguien que creció, vivió en esta ciudad y que después de 2 años la ve de una manera distinta. Y eso es lo que nos está pasando, pero no podemos resignarnos a vivir así. Hay que seguir luchando para que esto mejore, para que esta ciudad sea el país, pero sobre todo esta ciudad sea esa ciudad amable, esa ciudad que dio tantas cosas al país, a Latinoamérica. Fue la metrópoli más importante de Latinoamérica durante años. Fue la precursora en el urbanismo, la nueva arquitectura moderna en todo el continente, y que hoy se encuentra de esta manera. Pero bueno, hay que seguir luchando, hay que seguir trabajando por conquistar ese futuro donde todos podamos estar, donde todos tengamos las oportunidades de crecer, de vivir, de trabajar, de estudiar, de formar familia y de hacer toda una vida en la ciudad y en el país, ¿no? Por considerarlo de interés, Stalin, bueno, primero que nada, buenas tardes a la audiencia que nos escucha.
Por considerarlo de interés, las protestas que en este momento se están desarrollando en Caracas son las de CanTV, en la Avenida Universidad, en Corpo Elec, donde se exigen salarios dignos. Además, tenemos la novedad, pero que esto ya no sería, no, también es en Caracas, que trabajadores del IBIC, donde se pueden observar un gran número de jóvenes, o sea, que no estamos hablando nada más del tema de los pensionados, sino que estamos hablando de todos los sectores de la sociedad exigiendo salarios dignos. Lo que mucha gente en la calle nos dice, Stalin, ya no alcanza ni para vivir. Y es triste ver como un gobierno que mientras firma acuerdos con Turquía y pasea y baila y su única fotografía es la reina de carnaval en una caravana, no tenga la más mínima disposición de resolver las demandas del pueblo venezolano, bueno, cuando entendemos que toda esta crisis de inflación está llevando a que no vale el aumento, no vale el bono, realmente es que no nos alcanza. Además de eso, pues hemos visto cómo el día de ayer las enfermeras cumplen ya, me puedes corregir, Stalin, creo que son 3 semanas o 4 semanas protestando. Y bueno, ya el primer anuncio, una de las primeras declaraciones que se vieron ayer fue la de amenazar con ir a Miraflores. Entonces ya tenemos un contexto de alta conflictividad social, porque estas protestas además se están dando desde el seno de la sociedad civil, desde los gremios, de grupos de personas pues que organizadas salen a exigir la reivindicación de sus condiciones laborales, además condiciones dignas establecidas no solamente en los acuerdos consagrados por la Organización Internacional del Trabajo, sino dentro de nuestra misma ley de los trabajadores y del trabajo decente. Y además que la gente está protestando porque no está contenta, porque la gente no protesta por otra cosa, sino que no se siente a gusto, no está de acuerdo con lo que está ocurriendo, y que todo esto, y que no se nos olvide, todo esto es producto de un modelo que lo que hizo fue empobrecer al país, que lo que hizo fue hundirse en la corrupción. Hoy muchas de las cosas que nos está pasando es consecuencia de la corrupción. Estamos hablando de un país que tuvo los ingresos más importantes de su historia en la última década y que todos fueron despilfarrados, se fueron en la corrupción. Empresas que no existían, empresas saquearon a este país y siguen, ¿no? Y lo peor es que uno ve en medio de todo lo que está ocurriendo, siguen funcionarios robando, siguen funcionarios jugando con el hambre del país, y que hoy tenemos que avanzar. Esta semana ha habido declaraciones sobre dirigentes de la unidad sobre el tema de recomponer, articular la unidad. Que es totalmente importante. No hay forma de avanzar en esto si no hay unidad, y que se entienda que la unidad de todos es primordial para poder avanzar. Hoy se ha hecho un esfuerzo durante toda esta semana, y además yo he participado en algunos esfuerzos bilaterales, esfuerzos con algunos dirigentes, y entender lo que está viviendo el país. Un país que lo que quiere es cambio, un país que está lleno de esperanza de que las cosas cambien, pero que no ve en la política ese factor que pueda dirigir el cambio. Hoy el papel nuestro es rescatar la credibilidad de la política, la credibilidad de los políticos, tener un plan claro hacia dónde vamos, cómo va a ser posible el cambio político, que los deseos no nada más son suficientes, sino bueno, cómo es esa ruta. Y la primera parte de esa ruta es que tiene que haber unidad. Es que tiene que haber la máxima unidad posible, unidad de estrategia. Una unidad de estrategia que es el cambio político. ¿Cómo va a ser ese cambio político? ¿Cómo vamos a articular? ¿Cómo nos vamos a organizar y lograr? Porque al final el país lo que quiere es el cambio. Un país que quiere cambio. Ahora, un país que sabe que con este modelo no podemos seguir funcionando, y que hoy tenemos que convertirnos de verdad en esa alternativa a esa destrucción que representa Maduro y su gobierno. Un gobierno que acabó con todo, y que hoy el reto de nosotros es mostrar el camino, mostrar hacia dónde vamos, y que el primer paso para ello es recomponer la unidad y renovarla. Porque yo ayer le decía a alguien, un periodista que me entrevistaba, no todo se va a resolver
con que todos se sienten en una mesa y que todos, sino parte de hay que discutir y ver qué errores se cometieron, pero también de renovar, de dar espacio a nuevos liderazgos, de dar espacio a nueva parte de dirección. Yo no estoy diciendo ni que se regalen espacios, ni que vamos a cambiar todo, pero debe haber un espacio para la renovación. Es parte del problema. Este país cambió y este país quiere soluciones, y hay un deseo enorme de cambio en el país. Tenemos que ese deseo convertirlo en realidad, y la realidad, y convertirlo en una realidad, es con unidad, es con organización, es con articular la protesta, es visibilizarla, es mostrar nuestra visión de país, cómo es que vamos a resolver esto, y es generar y dar la mano a los factores de gobierno que ya están dispuestos, y que uno ve cómo hay contradicciones en el gobierno, cómo hay contradicciones en el seno del gobierno y del PSUV, y cómo aprovechar esas contradicciones, esas divisiones, para que podamos construir el cambio y darle por fin a los venezolanos un gobierno distinto, un futuro distinto que nos dé oportunidades y bienestar, ¿no? Ahora bien, Stalin, la gente nos pregunta, ¿por qué los políticos no están en estas protestas que se están desarrollando hoy en día en la calle? Recientemente, esta mañana, estuve acompañando al profesor Ángel Oropesa, que venía de ser el secretario, era el vocero de Asuntos Políticos de la Mesa de la Unidad para principios de año. Y teníamos ese debate en una mesa de redonda dentro del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales. Y la reflexión era la siguiente: hay que reconocer que hoy la iniciativa de la sociedad civil, de la comunidad organizada, ha despertado en una protesta que está respondiendo al colapso de un modelo, a evidenciar que el proyecto de Nicolás Maduro fracasó, que existe una gran mayoría en Venezuela que lo rechaza, y que el político inevitablemente tiene que acompañar esta protesta y darle soporte. Ahora bien, lo que tú dices es importante. Unidos es que podemos lograrlo. Entonces, ya es la segunda semana no, nosotros en reiteradas oportunidades hemos hecho el llamado a la unión, a la cohesión. Creo que cada día que pasa, Stalin, va aumentando este nivel de conflictividad social. ¿Qué haremos nosotros? ¿Qué podemos decir nosotros como dirigentes políticos? Y creo que esto es un debate que tenemos que dar desde el espacio de este estudio, como en cada encuentro que nosotros como dirigentes políticos damos. Porque lo que sí es cierto es que el compromiso con el presente y el futuro de este país sigue en pie de lucha. Pero hay que reconocerle el vigor y el valor que han tenido estos gremios en salir a protestar como parte de un camino que, por más obstáculos que ha tenido, que por más difícil que ha sido, es un camino que nos conduce a la Venezuela de libertad y progreso que todos queremos. Sí, no es más los gremios. Evidentemente, yo escuchaba el llamado que hacen las enfermeras, por ejemplo, a que todo el mundo se una a la lucha, y que esta lucha no es solamente reivindicativa, decía una de ellas, y que no espere ser paciente en un hospital para poder incorporarte a la lucha. Yo creo que ese es hoy lo que está ocurriendo. No creamos que como yo no soy enfermero, o no soy médico, o no tengo que ir a un hospital. No, aquí hay razones suficientes para entender, pero yo creo que para protestar, pero hay dos elementos fundamentales en la protesta, así hay dos fines, ¿no? O hay un primer objetivo, sí, que es la protesta reivindicativa. Hoy sale cada una de estas personas, gremios, sindicatos, vecinos por el agua, salen porque quieren el agua, quieren aumento de sueldo, quieren mejor servicio. Pero entender también que esa protesta reivindicativa no termina con que llegue el camión cisterna o que te manden un bono o una caja CLAP, porque además las enfermeras han dado hoy una buena lección. El gobierno quiso comprar esa protesta con cajas CLAP, le dijeron sí, nosotros vamos a agarrar la caja CLAP, pero eso no es la solución y vamos a seguir protestando. Entender eso. Aquí el fondo del asunto es el cambio de modelo político. Aquí el fondo del asunto es que ese modelo que representa Maduro y el gobierno fracasó. Es el que hoy nos hizo más del 80% del país esté en la pobreza. Es el que hizo que acabara con el sistema eléctrico. Es el que hizo que todo el dinero de la inversión para los sistemas de agua se lo llevara a la corrupción. Es la política que expropió las empresas y sus consecuencias es que hoy hay escasez. Es el que hizo que
el modelo a seguir, la solución para Caracas, que era el metro, hoy es un gran desastre, el que el transporte es el problema para Caracas. El transporte público no existe. Ese es el fondo del asunto, que Maduro y su gobierno son los responsables de cada una de las cosas que está pasando en este país por su inacción, por no saber lo que se estaba haciendo, por no poner y no nombrar y no buscar la asesoría del personal que supiera de estos temas, sino fue por cuotas políticas, y que además la corrupción fue la que saquearon este país, saquearon las arcas, saquearon todo el dinero de los venezolanos, y ahí está la consecuencia, un país destruido que tenemos que reconstruir, que tenemos que construir y reconstruir esa Venezuela posible, esa Venezuela donde todos tengamos los mismos derechos, donde todos tengamos las mismas oportunidades, y ese país que no haya desigualdad, que sea un país de iguales, de oportunidades, de que no te marque dónde naces para poder desarrollarte. Esa es la lucha que hoy tenemos, por superar la pobreza, por superar la desigualdad y poder construir las oportunidades para todos, ¿no? Así es, y vamos a recordarlo, Stalin, la crisis de servicios, al fin y al cabo no la va a resolver nada más la iniciativa de unos vecinos, la que por la crisis de servicios tiene que responder las empresas que de una manera u otra son las destinadas a suministrar estos servicios. Lo que nos está pasando con el agua, el culpable y el responsable, además de Nicolás Maduro, Hidrocapital. Lo que nos pasa con los cortes de luz, lo que están padeciendo nuestros hermanos de Maracaibo, el culpable y el responsable, más allá de Nicolás Maduro, es Corpoelec. Y solamente con la protesta nosotros podremos sumar en la lucha, pues, lo que es la respuesta a nuestra demanda y a nuestros problemas, que no pasa meramente porque ellos quieran poner un pañito de agua tibia, pasa sobre todas las cosas porque existe un cambio de modelo real que pueda beneficiarnos a todos los venezolanos en la búsqueda de esa Venezuela de prosperidad, de bienestar para todos. Sí, vamos a ir a la primera pausa del programa y ya regresamos. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Es la 1:18. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Para tus celebraciones privadas, familiares, laborales o de graduación, te recomiendo el restaurante Lon Low. Acércate y pide tu presupuesto y ponle música, decoración, pasapalos, comida y más a tu celebración. Acércate y coordina para que tu celebración sea inolvidable y degustes exquisitos platos nacionales e internacionales. Avenida Teresa de la Parra en Santa Mónica, calle Rufino Blanco Fombona, a la derecha después del centro comercial. Bar restaurante Lon Low, poquito, pero sabroso. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Buenas tardes, aquí regresamos contigo, nos acompaña María Albert Barrio en el estudio. En esta parte del programa hoy nos vamos a contactar al concejal del municipio Libertador, Jesús Arma, que ha sido uno de los que ha acompañado la protesta que han dado los habitantes del municipio Libertador, de la ciudad de Caracas, con el tema del agua, ¿no? Hemos visto cómo en las distintas parroquias, en los distintos sectores, en las distintas urbanizaciones, barrio, escalera, callejón, esquina, hay protesta de agua, porque en toda la ciudad hay problemas con el suministro de agua. Y hay que recordar que el suministro de agua es un derecho humano. El acceso al agua potable es un derecho humano, un derecho que debe ser garantizado las 24 horas del día, los 365 días del año, y que además debe ser potable y por tubería.
Y este país logró avanzar durante, lo hemos hablado en otros temas, en otros momentos, que es que este país logró avanzar mucho en el acceso al agua potable, en el acceso al vital líquido. Hubo un periodo donde además, yo recuerdo cuando estaba pequeño, escuchaba una radio que mi mamá ponía en el carro y siempre hablaban de hidrocriminal porque dejaba días sin agua a sectores, y eso pasó un proceso donde Hidrocapital se pasó a ser una empresa mucho más formal, una empresa que se dedicó a suministrar el servicio, y ese tema se mejoró hasta que el gobierno, con su política de todo estatizarlo, de todo meterle la mano, de poner a funcionarios, porque yo no estoy en desacuerdo con la estatización, pero lo que sí estoy en desacuerdo es que pongas a personas que no tienen ni el mínimo conocimiento de la empresa y del tema del agua, y que además hayan dejado que la empresa llegara hoy a los niveles que está. Porque si no es verdad, durante mucho tiempo el gobierno habló de que no había agua por la sequía, y hoy se ha demostrado que eso no es verdad. Aquí no hay agua por la falta de mantenimiento, porque se ve por la corrupción, por la ineficiencia y la inoperancia de los funcionarios en esta empresa, sobre todo en tema de Hidrocapital, para hablar de Caracas. Pero cuando uno va al interior, ocurre lo mismo con Hidrocentro, con Hidrocaribe, con Hidrosul, y tú ves que esa problemática es en todo el país. Pero bueno, vamos a hablar de lo que está pasando en Caracas y cómo los ciudadanos se han estado organizando, han estado luchando durante todos estos días y noches, protestando porque haya agua sin ningún tipo de solución, y Jesús Arma ha estado acompañando esta protesta. Buenas tardes, Jesús. Muy buenas tardes, Stalin, ¿cómo estás? Bien, y aquí nos acompaña la diputada del Circuito 1, Junquito, Katia La Pastora Mariarbe, en el estudio. Qué buena dupla. Saludos, Mari. Saludos, Jesús. Cuéntanos, ¿qué puede decirnos alguien que ha estado acompañando las protestas que cumplen más de un mes de los vecinos del Paraíso y de otros sectores de Caracas, Jesús? Hemos visto en tus redes sociales y dentro de las denuncias reiteradas que has hecho por la falta del suministro, que lo has acompañado con una campaña que se llama Caracas quiere agua, y que además logró ser tendencia por varios días en Caracas. Entonces cuéntanos un poco de lo que ha sido este año de trabajo para ti como concejal, como representante de los vecinos de tu circuito, pero también como una de las personas que ha tenido que conducir este clamor de los vecinos exigiendo el vital líquido. Bueno, fíjate, Mari, Stalin, yo creo que hay dos cosas fundamentales que podemos observar, sobre todo en los últimos días. Lo primero es que este tema del agua es un clamor de toda la ciudad. No es solamente los vecinos de La Pastora o del Junquito que están pidiendo, sino que es algo que va desde el este hasta el oeste de Caracas, todos con la misma necesidad. Y esto, yo creo que a pesar de todo lo negativo que representa, se puede ver algo muy positivo. Y te lo pongo en un ejemplo muy gráfico. Hace un par de días hubo una protesta en la Plaza Madariaga, en donde vecinos de la Cota 905 se unieron a los vecinos del Paraíso más urbanizado para alzar la voz juntos por el mismo tema. ¿Y esto qué representa? Que en torno a estos gravísimos problemas sociales hay la oportunidad de reconstruir el tejido social, porque indistintamente de que ese día había camaradas y opositores, todos tenían el mismo sufrimiento y se unieron a confrontar a Hidrocapital, y le dijeron cosas muy claras, como el hecho de que ya no creen las excusas que viene planteando Hidrocapital desde hace mucho tiempo, diciendo que esto es culpa del clima, diciendo que el tema del agua es que no pueden comprar un repuesto porque hay un bloqueo económico. Mira, ya la gente no está comiendo cuento, la gente está muy clara que el problema que pasa con el agua tiene que ver con la desidia que ha tenido Hidrocapital, con la falta de un plan de inversión, con la falta de un plan de mantenimiento y con la incapacidad que han tenido quienes han estado conduciendo los destinos de esta empresa pública durante los últimos años, que han estado allí por ser del Partido Rojo o han estado allí por venir del mundo militar y no por saber de mecánica de fluidos o por estar entrenados en ingeniería, de haber salido de las universidades de nuestro país. Entonces, es interesante, Jesús, y perdona que te interrumpamos, es interesante también que nos cuentes mucho de lo que dicen los vecinos, lo que más allá del testimonio se convierte en esa fuerza incontenible de constancia en la lucha y en la protesta por la exigencia de sus derechos, como lo es el acceso al agua. Bueno, fíjate, otra cosa que quiero puntualizar, María Albert, es el hecho de que ayer el gobierno
en lugar de responderle a los vecinos con agua, en lugar de resolver el problema, es tan incapaz, es tan incompetente. Bueno, la corrupción ha sido tal que ayer a los vecinos de Santa Rosalía le tuvieron que responder con gas pimienta y no con agua a su exigencia por este derecho ¿Qué humano. sería el colmo? Entonces, sería el colmo. Sí, claro, fue el colmo, pero ¿qué dicen los vecinos? Los vecinos abrieron los ojos y ahora estamos pasando a un nivel de organización superior con el tema del agua, así como lo están haciendo los agremiados del tema de la salud, de enfermeras, médicos, obreros. Mira, yo creo que hemos venido construyendo en los últimos 2 meses una red metropolitana por el agua. Hay vecinos de Chacao, del Paraíso, de La Pastora, pero por supuesto del centro de Caracas. Nosotros, yo creo que otra cosa muy simbólica fue el hecho de ver cómo los vecinos se organizaban y se movieron hasta la avenida Baral, vecinos tanto de Santa Teresa como de San Juan, y pues se enfrentaron allá a la policía, y la policía más bien lo que nos decía es, mira, nosotros estamos sufriendo lo mismo que ustedes, yo tampoco tengo agua en mi casa, como también lo decía la Guardia Nacional, y yo creo que es la oportunidad para nosotros tender puentes entre los distintos estratos de la sociedad, entre los distintos gremios y ponernos de acuerdo en una solución definitiva que es, en el fondo, pues proponerle una visión al país, pero también que eso tiene que pasar por cambiar el mal gobierno de Nicolás Maduro. Sí, y ahí hay una cosa para quienes nos escuchan, ¿no? Pues yo siempre digo que estos espacios hay que usarlos para que la gente también tenga argumentos, porque este tema del agua no es nuevo, no es que hace 2 semanas, no es por culpa de un bloqueo o por una sanción, no, esto es un tema, mira, el mismo Maduro, por no hablar antes de que Maduro llegara al poder, desde el 2013, Maduro anuncia que se va a hacer el Plan Nacional de Agua, y ese mismo año habla de las mesas técnicas de agua y comienza con un Plan Nacional de agua. Estamos hablando del 2013 y él reconoce que ya hay un problema de suministro de agua en el país e intenta, dice Plan Nacional de Agua. El 29 de octubre del 2013, Nicolás Maduro aprueba la creación de una comisión especial para un plan del sector de agua potable y saneamiento. Luego, el 8 de noviembre del mismo 2013, el ministro del Ambiente, para el entonces, Miguel Leandro Rodríguez, lanza el plan de agua y con un presupuesto de 1.600 millones de bolívares para el momento. Luego, el 1 de abril de 2014, o sea, 6 meses después, el mismo Miguel Rodríguez anuncia que se están ejecutando 383 obras a nivel nacional, de las cuales 132 estarían siendo elaboradas por el Poder Popular y las mesas técnicas de agua. Entonces, el mismo 7 de noviembre, o sea, un año después, en el 2014, el Plan Nacional de Agua tiene como prioridad los urbanismos de emisión vivienda, y después en el 2015 Maduro aprueba 128 millones de dólares para impulsar en todo el país un Plan Nacional de Agua y llama al Consejo Nacional de Presidencias del Agua y todas las mesas técnicas. Entonces todo ha engañado los últimos 5 años al país de que se están haciendo unas obras, de que se están haciendo unas cosas, y el problema se agravó tanto que hoy hay sectores en la ciudad que tienen más de 1 mes, 2 y 3 meses. La misma María Albert lo habla en el Junquito, sectores que tienen más de 6 meses que no le entra agua por tubería, que el gobierno intenta mandar una cisterna y cree que con eso va a resolver el problema, y lo que ha logrado es que el país entienda, y aquí no importa de qué partido eres, qué piensas, sino que el agua es un derecho humano y es vital para el desarrollo de la sociedad y para vivir, y que hoy el gobierno no es capaz de garantizar ese derecho, que además por el artículo 156 de la Constitución es competencia del Poder Público Nacional el tema del suministro y administración de las aguas. O sea, no es competencia de más nadie, sino del Poder Público Nacional, ¿no? Bueno, totalmente, Stalin. Yo creo que aquí hay que resaltar varias cosas, ¿no? La primera es que los vecinos tienen que estar bien claros que esto es un problema de mantenimiento y de bombeo. No es verdad que la Mariposa está vacía por culpa de la lluvia, por culpa del Niño, del clima. Es porque la Mariposa tiene un llenado artificial, y el agua que va a la Mariposa y que viene a Caracas viene de lo más profundo del estado Miranda, por ejemplo, del embalse de Taguasa, o del estado Aragua, del embalse de Camatagua, que son los 2 embalses más importantes. ¿Qué es lo que pasa? Sencillamente que como el sistema de bombeo está dañado, no se puede traer el agua de Camatagua y de Taguasa. Vemos como el sistema, subsistema TUI 1 y TUI 2 están funcionando alrededor del 50% de su capacidad, y la cosa se ha agravado en las últimas semanas porque sencillamente el sistema TUI 3, que es el más importante, es el más nuevo y el que había resistido más a la desidia de Hidrocapital y de Nicolás Maduro,
pues ya está empezando a presentar fallas, y eso está haciendo que hoy tengamos un suministro de agua de 5.000 litros por segundo menos de lo que teníamos hace 20 años, cuando obviamente la población del país ha aumentado. Entonces, ¿qué se puede hacer frente a eso? Mira, nosotros tenemos que seguir organizándonos en cada rincón de la ciudad para exigir el agua, pero también para entender que la solución última a todo esto es cambiar del modelo político y el modelo económico, porque está muy claro que este modelo económico llevó al quiebre de todas las empresas de la nación, llevó al quiebre de todos los servicios públicos, y por eso el día de hoy nosotros no tenemos agua en nuestros hogares, porque tenemos un sistema que sencillamente nos ha empobrecido. Y bueno, eso se ve muy claro, ¿no? Yo creo que tenemos que empezar a aperturar el mercado y tener una economía muchísimo más libre, que permita que por el libre emprendimiento, que por la lucha y la creatividad de cada quien podamos ganar lo que es justo y tener una vida digna, Stanley. Sí, y agregar una cosa, Jesús, que hablabas ahí de los problemas que tiene TUI 1, TUI 2 y cómo TUI 3 quedan nuevos. Pero aquí la gran pregunta, ¿dónde está el TUI 4? El gobierno tiene eso es un gran secreto que nadie sabe, ese embalse que se estaba construyendo en el estado Miranda hacia la costa del estado Miranda, ¿por qué no está funcionando? Ese es un sistema que debió haber estado terminado hace algunos años, pero tenemos que ir a una pausa y cuando regresemos profundizamos sobre el tema, Jesús. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Miedo de consultar a un urólogo. Cualquiera sea el problema, la Unidad Urológica Integral Urodermi tiene la solución. Cuentan con la más avanzada tecnología en robótica y otras técnicas en cirugía mínima invasiva. Piso 1 de la Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Urológica Integral. En Ávila Gallery somos especialistas en todo lo relacionado con nuestro majestuoso Ávila. Cuadros, vitrales, fotografías e impresiones. Decora tus espacios o regala y envía un Ávila a ese ser querido. Hacemos envíos al exterior. Síguenos por @Ávila Gallery 1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. CAE Export es la empresa responsable de llevar tus envíos y cargas desde USA a Venezuela y Panamá, pero también de Panamá a Venezuela. CAE Export realiza este delicado trabajo con personal calificado y de vasta experiencia en el ramo de exportación, importación, empaque y despacho de mercancía. Para mayor información visita la página caexport.net, correo info@caexport.net, teléfono 0241-775-5575. CAE Export, déjalo todo en nuestras manos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. En este espacio nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía astrológica. Descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad, con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Regresamos. Sí, aquí regresamos contigo. Y tenemos en la llamada tenemos al concejal Jesús Arma. Estábamos hablando sobre el tema de los sistemas TUI, ¿no? Y los TUI, y aquí yo estaba buscando el informe que nosotros hicimos cuando yo era presidente de la Comisión de Administración y Servicios. Hicimos todo, además, y hasta interpelamos a la presidenta de Hidroven y Hidrocapital. Hizo todo un informe, estamos hablando del año 2016, y cómo ahí se preveía y se daban algunas soluciones para que no ocurriera la crisis que hoy está. Y sobre el tema del TUI 4, y aquí conseguí el informe que nosotros hicimos, y en la memoria y cuenta
del año 2012 del ministerio para ese momento decía que el TUI 4, porque además el TUI 4 era parte de la solución, una ciudad que ha crecido mucho en extensión, que ha crecido mucho en población y que el último embalse que se construyó en la ciudad tenía un poco más de 40 años. Entonces el TUI 4 lo que venía a atender ese crecimiento de la ciudad. El TUI 4 en el año 2012, según en la memoria y cuenta del 2015, decía que tenía el 44% de la obra estaba en construcción y que la construcción de este sistema comenzó en el año 97. Decía la memoria y cuenta que la obra se iba a entregar en el año 2017. Hoy estamos a mediados del 2018 y nadie sabe qué es la vida de esa obra, una obra que venía a culminar y ayudar a los sistemas de agua de la ciudad, y que ahí es la muestra de que no es un problema de sequía, no es un problema sino un problema de corrupción, de que no hubo mantenimiento en los 3 sistemas principales de la ciudad, y que el cuarto sistema que venía a ayudar a completar el suministro de agua potable a los habitantes de la ciudad de Caracas nunca se terminó, porque la corrupción y la ineficiencia son el culpable y son la consecuencia de este modelo que hoy Maduro nos tiene en el poder. Entonces tenemos a Jesús Armas para que termine de decir, bueno, en qué andamos, cuál es la solución, qué más vamos a hacer, además de seguir protestando y luchar por el cambio en el país, ¿no? Además de rescatar que en esta oportunidad, como en muchas otras, se está haciendo el esfuerzo de no quedarse en el diagnóstico. Hay una propuesta para salir de la crisis de la falta de suministro de agua, pero al frente tenemos un gobierno con muy poca disposición de resolverlo. Estamos al aire con Jesús Armas. Bueno, fíjense, yo creo que lo principal que nosotros tenemos que hacer en los próximos días es terminar de dejar al gobierno sin excusas, terminar de desenmascararlo y de demostrar que es por culpa de su ineficiencia, que es por culpa de su modelo por lo cual no tenemos agua. Hablar, como decía Stalin, de por qué se han invertido, por ejemplo, una de las últimas veces que se invirtió dinero para el TUI 4, porque ha sido en distintas ocasiones, se invirtieron más de 450 millones, y por qué no está el TUI 4, por qué no está el nuevo embalse que debió haber estado listo en el año 2012 para suministrar a Caracas. Luego, nosotros le llevamos una propuesta a Hidrocapital y se entregamos en sus manos el que hasta hace 3 semanas fue el director del acueducto metropolitano, el capitán de corbeta Sotillo, de cómo rehabilitar el acueducto, de cuánto hacía falta para invertir, para transformar la realidad que tenemos hoy, qué había que hacer de nuevas obras para poder suministrar hoy, pero también con una visión de 20 años a la ciudad de Caracas, pero la verdad es que no lo han hecho. Y bueno, lo siguiente que tenemos que hacer es seguir protestando en las calles, pero sin olvidar también los temas legales. Aunque uno diga, mira, es que ir a Fiscalía hoy no tiene sentido, ir a Contraloría hoy no tiene sentido, pero nosotros no podemos renunciar a las instituciones porque nosotros creemos que las instituciones hacen falta. Entonces nosotros ya fuimos a la Defensoría del Pueblo, en los próximos días vamos a ir a la Fiscalía a demandar a Hidrocapital por violar el derecho humano al agua, vamos a ir a Contraloría para que le expliquen al país dónde está ese dinero del TUI 4, y si eso no surte efecto el día de hoy, pues la verdad eso servirá como precedente para que podamos ir a instancias internacionales, porque todos sabemos que existe una Corte Interamericana de Derechos Humanos y uno de los derechos humanos es el derecho al agua potable y saneamiento, y además es uno de los objetivos de desarrollo sostenible, y por ende nosotros no podemos dejar de hacer eso. Y lo último, y yo creo que es lo más importante, es organizar a los ciudadanos, ir a informarles directamente de esta situación en asambleas de ciudadanos, en reuniones, pero por supuesto también tratar de tener puentes entre los diversos actores que están protestando hoy en la sociedad. Ayer veíamos gente protestando en la calle por agua, veíamos a los adultos mayores, veíamos también a los empleados de Corpoelec y de la CanTV protestando por salarios dignos. Mira, todos al final, la cura para todos estos males es transformar el sistema económico, abrir el mercado y por supuesto cambiar a Nicolás Maduro. Gracias, Jesús. Hay dos cosas que queremos rescatar de las declaraciones del concejal de Caracas, Jesús Armas, y la primera es el rescate de las instituciones. Ciertamente
hoy teniendo un gobierno que lo que ha hecho es secuestrar la institucionalidad, poner las instituciones públicas al servicio de un partido político y no de la nación, nos hace un llamado a todos los venezolanos a que hay que saber establecer prioridades cuando la crisis en todos sus niveles nos ha afectado no solamente en el estómago, en el bolsillo, sino también en la misma calidad de vida. Pero de la misma manera, él hace sobre todo el reconocimiento a lo que ha sido la constancia y el esfuerzo de la ciudadanía en evidenciar lo que ha sido como sentando precedentes de lo poco que ha hecho el gobierno. Así que no queda otra cosa, Stalin, que como lo decíamos en un inicio del programa, que reconocerle a la ciudadanía y a todos los que han hecho muestra del malestar en contra de un modelo fracasado, pues mantenerse en pie de lucha en la protesta por la exigencia de sus reivindicaciones y el compromiso pues en seguirlos acompañando y en seguir estando con ellos. Es así, creo que el país está cansado de las excusas, el país está cansado de que el gobierno evada su responsabilidad, evada siempre las respuestas y que tiene una respuesta como tipo, no todo es culpa del imperio, todo es culpa de otro, y el país está cansado de eso, y la muestra de ello es todo el nivel de conflictividad que hay en el país. En el país hay hoy veía algo sobre el tema de la protesta, cómo la protesta se ha ido incrementando en el país a diario, no es nada más agua, electricidad, es gas, es por la inseguridad, es por la falta de efectivo, es por reivindicaciones laborales, y es lo que en el 2018 se han contabilizado más de 5.000 manifestaciones y el 80% de ellas para exigir derechos sociales como comida, agua y salarios dignos. Hoy se publica en el país, ¿no? Y que eso es lo que está ocurriendo todos los días. Hay más protestas en el país y esa es la muestra de un modelo que fracasó, un modelo que nos hizo más pobres y que hoy el país reclama un cambio y reclama un cambio político para satisfacer todas las necesidades. Entonces, Jesús, ¿tú ya está en el... ¿Aló? No, Jesús, cerramos la llamada porque entendemos que vamos pueden a haber abrir llamadas por ahí. las llamadas telefónicas para que participen nuestros oyentes y que es parte de para que la gente participen. Y aquí hay algunos mensajes, ¿no? Dice: buenas tardes, en el Junquito, sector Lomas de Paya, 581 familias, tenemos 4 meses sin agua. Hago un llamado de auxilio a Hidrocapital para que haga un plan de abastecimiento de agua y cumpla con su trabajo. Franklin Arellano. Y así más hay participación de cada uno de los mensajes de texto y van en el mismo orden, que el país necesita cambio, que el país sigue protestando y que hoy estaba leyendo esta mañana, mira, aquí está otra información. En los últimos meses la conflictividad se ha multiplicado en todo el país hasta alcanzar una cifra récord. El primer semestre del 2018 se contabilizaron 5.315 protestas, un número que supera las 4.930 registradas en el mismo periodo en el 2017. Hoy hay muchas más protestas todos los días porque consecuencia del mal manejo del gobierno o la falta de gobierno, la falta de política, consecuencia de la corrupción que vive el país. Y nosotros hemos visto, estábamos intentando llamar a la diputada Limardi y no ha sido posible el tema eléctrico, ¿no? Porque hemos visto también como en el Zulia horas y horas, 16 horas como mínimo, contaba la profesora, la diputada Nora Bracho hace una semana, sin servicio eléctrico, y eso se repite en muchas regiones, muchos estados del país. Entonces, con la diferencia de que en el Zulia, Stalin, no están bendecidos como en Caracas, que tienen este clima mucho más fresco, con el Ávila, que las temperaturas te oscilan entre 22 grados y 30 grados. En el Zulia al final llegan hasta 40 grados y hay que ver lo que puede ser estar en esas condiciones climáticas, pero además sin luz, que se te echa a perder la comida, porque no es lo mismo que se te dañe una nevera en el Zulia por los cortes eléctricos que se te dañan en el San Antonio de los Altos. Además que ahí no hay ni a quien echarle la culpa. El gobierno tiene 11 años. Desde el 2007, con el cambio de la ley, el gobierno tiene control de todas las empresas del sector eléctrico. La operación quedó a mano de Corpoelec. Recuerden que en el 2007 todas las empresas que habían eléctricas, Electricidad de Caracas, el Oriente, el Centro, en el BEN, todas ellas fueron centralizadas en una sola corporación que es Corpoelec, y esa empresa tiene 11
11 años y es la que es hoy la responsable de la generación, de la transmisión y de la distribución de la energía eléctrica, y ahí están las consecuencias. Un país que era la envidia del sistema eléctrico del continente, hoy vive el desgobierno y lo que estamos viviendo. Hoy tenemos dos llamadas. Aló, buenas tardes. ¿Aló? ¿Conmigo? Buenas Sí, tardes. buenas tardes. ¿Quién nos llama y de dónde nos llama? ¿Aló? Sí, aló amigo, lo escuchamos. Sí, mira, para saludar al concejal Jesús Armas, y nosotros pertenecemos también a la parroquia Paraíso. Te estoy llamando acá de Lomandina, kilómetro 4 de Junquito. Ajá. Díganos su nombre. Que allí, Díganos su nombre. Jesús Arias. Ok. Bueno, resulta que allí hay una señora que por cariño le decimos la flaca, ¿sí? Ella tiene manipulado lo que es la cuestión de CLA. La persona que en un momento determinado tiene para pagar el CLA y eso, ella lo paga y se queda con las cajas y ya. Y otra cosa es la cuestión de la luz. Tiene una manipulación con la cuestión de la luz, que ustedes pertenecen a una comunidad, ustedes pertenecen a otra, y entonces si quiere instalar allí de un poste que puso la electricidad, que por cierto hacen falta varios postes, ¿sí? Porque ¿qué sucede? Nosotros compramos 100, 200 metros de cable añadido y resulta que en la noche llegan los malandros y se lo llevan, ¿sí? Entonces que estamos en eso y los artefactos se están echando a perder. Entonces el llamado es por intermedio de usted, que están en el Consejo del Municipio Libertador, para ver qué puede hacer la electricidad de Caracas por nosotros, para ver si nos instala unos postas más, 2, 3 postas más, para que nos llegue cerca de nuestra casa, que el promedio, lo máximo, son 45 metros de posta a posta. Allí tenemos hasta 200 metros y con la pérdida de los cables de noche. Y la situación de las cajas llegan ya destapadas, que eso se destaparon por el camino. Sí, y eso no es así, amigo, porque a uno le llega una lata esa de atún, a otro les llega 4. A mi amiga, la comadre, les llega completico y la caja no se destapa ni nada de eso. Entonces, oye, que le pongan un reparo a eso. Usted como uno de representante de nosotros. Así es, señor Jesús, esa es la muestra que la corrupción está en cada uno de los niveles del gobierno, desde lo más básico, como es quien reparte la caja clave, hasta los más grandes. Y que terminan perjudicados, porque ese es el final, el que tiene que dar la cara en la comunidad y termina generando pues esos niveles de discordia. Pero veamos quién más nos llama. Buenas tardes. Buenas tardes. Alonso Becerra del Valle. ¿Cómo está, señor Alonso? Bueno, con respecto a lo que dice el señor de las ¿cómo está la Rabel, Becerra? Somos todos iguales, pero hay unos que son más iguales que otros. Eso es lo que pasa. Quiero hacer un reporte en la calle Ali Primera, frente a la urbanización Alberto Rabel en el Valle. ¿Cómo una no? obra inconclusa y paralizada, iniciada en el 2012, como lo es la ampliación del acueducto del Valle. Está paralizada, la calle toda reventada, sin asfaltar, con la tubería a la vista, sin tapa, escombros por todos lados. Y solo para agregar, señor Alonso, ¿cómo estaban ustedes con la situación del agua? Bueno, realmente somos, entre todas las comunidades del Valle, uno de los beneficiados, porque nosotros tenemos una ventaja, que en la planta baja de los jardines tenemos un agua que viene directa debe ser de la Mariposa. Claro, pero no es lo mismo en los habitantes que viven en los sectores más arriba. Calamidad. Y otra cosa, que ahora la alcaldía de Caracas nos ha instalado un basurero público detrás del centro comercial del Valle, detrás de lo que fue la jefatura civil, afectando a toda la comunidad, porque eso es una proliferación de roedores, de insectos, de mosca, gusanos, basura putrefacta. Acérquense acá a una comisión de bienes y servicios de la Asamblea Nacional para que vean eso, que está a la luz pública. Aquí no se ve, no se sabe de comuna que le ponga coto al asunto. Bueno. Queremos que terminen esa obra y eliminen ese botadero de basura público que tienen allí frente a la urbanización Alberto Rabel, calle Ali Primera. Gracias, señor Gracias, Alonso. Becerra, que además es un luchador del Valle, de ahí de la urbanización Rabel. ¿Tenemos otra llamada? Lo decías ahorita, el tema de la corrupción es en todos los niveles. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, la señora Mildred García. ¿Cómo estás, señora Mildred? María Alde, ¿cómo estás tú? Bien, Mildred. ¿Puedes decirnos a todos, por favor, y que la audiencia sepa de dónde nos llamas? De aquí, de San Martín. Bueno, Mildred, cuéntanos. García. Quiero decir, Stalin, te saludo también a ti, mi amor. Gracias, discúlpame. No se preocupe. Quiero decirle al caballero que llamó sobre las cajas CLAP. No era esto lo que iba a hablar, pero me desvié. Hay que hacer gala
del poder popular. Hay que hacer gala de la Contraloría Social, hay que roncar duro, hay que alebrestarse las comunidades, el vecindario. No podemos conformarnos con protestar por teléfono. Todas las calles, todas las cuadras tienen un consejo comunal y tienen un CLAP. Hay que reunirse y llamarlos a botón y decirle, nosotros vamos a hacer Contraloría Social y nos están llegando las cajas abiertas, nos están llegando incompletas, nos están defraudando, nos están robando. Hay que llamar y poder alebrestarse. No se limiten solamente a hablar por la radio, no se limiten. Yo sé que la gente está atemorizada porque los obligan a sacar un carnet de la patria, los obligan a tener la caja CLAP y quedarse calladitos, silenciosos, porque si no se las quitan. Hay que llamar a esa gente a botón. Hasta luego, gracias. Así es, señora Muchísimas Mildred. gracias, señora Mildred. Con la llamada de la señora Mildred tenemos que ir al último corte y ya regresamos. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Cuando pienso en frescura, pienso en Central Madeirense. Y sé que solo allí encontraré lo mejor en productos de primera calidad, donde las frutas y vegetales son traídos directamente del campo, con olor a tierra fértil, a tierra venezolana. Central Madeirense. Son más frescas. Les habla Rafael del Rosario, concejal de Chacao. La mayoría de los venezolanos dependen exclusivamente del servicio de transporte público para llegar a sus hogares, empleos o centros educativos y se ven obligados a hacerlo en unidades inadecuadas. Aparte de eso, sin efectivo, el Estado debe garantizar a sus ciudadanos un transporte eficiente, digno y accesible. ¿Qué esperas? Haz valer tus derechos. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Cuando son las 1:51 de la tarde, ya estamos en nuestro último espacio aquí en el programa Contigo. Primero comenzaremos con el servicio público y le daremos paso a Liliana Hernández, que ya la tenemos en línea. Se requiere con carácter de urgencia para la señora Yarelín Quintero, quien se encuentra recluida en el Hospital de los Magallanes, tubos de ensayo, entre paréntesis, tapa morada. Quien sepa dónde conseguirlos, por favor, comunicarse con la señora Yadira. Teléfono 0414-103-0087. Repito, se requiere con carácter de urgencia tubos de ensayo para la señora Yarelín, que se encuentra recluida en el Hospital de los Magallanes, y por favor comunicarse con Yadira Quintero, 0414-103-0087. Sí, aló, Liliana. Hola, chicos, qué maravilla oírlos a los dos, por fin. Yo cuando me llamaron Nos dije, abandona voy ella. a pedir disculpas porque no pude, me voy a ir hoy por trabajo. Pero la verdad es que ese programa está súper completo. Pero hace falta, Liliana, No, cuéntanos. vale, yo les voy a mandar una foto para que la tengan ahí todos los... Qué pasada. A ver, No, Liliana. mentira, de verdad yo tengo que pedir disculpas a la gente porque esta es una semana Porque medio quiere saber en qué pasada. estás tú, Liliana. La gente quiere saber en qué estás tú. ¿Cómo la está el pensión. país? ¿Cuál es tu opinión? Liliana, ¿hiciste la cola de la pensión? No, tú sabes que yo me la he cobrado, pues yo la voy a cobrar por el Seguro Social cuando tenga las cotizaciones completas, la edad la tengo. Ah, por eso yo iba a decir, ya la edad la tiene. No, Caí la en edad el la tengo, peine no de las Stalin, cotizaciones, Lili. aunque me llegó mi mensajito, mire, usted fue seleccionada por el presidente Maduro, como que eso fueran reales de Maduro. El colmo, Al el final colmo. yo los coticé, eso no son de él, los trabajé yo. Así es. Y no me parece porque tenía que hacerla por la misión la amor alegría de la mayor. vida, ¿cómo es la cosa? De amor mayor, Lili. Amor mayor, es la alegría de la vida, parece. Lo que nos Y- falta, pero lo Claro, vamos y a me conseguir. parece que no, yo creo que hay mucha gente que lo necesita en este momento y que eso no es mucho populismo. Mucha gente la necesita y yo todavía estoy trabajando y quiero tener mis cotizaciones completas. Las cosas deben hacerse de acuerdo con la ley exactamente para que todo funcione bien en el futuro. Así es, Liliana. Pero y del resto nada, un país complicado, estaba como muy alborotado y ustedes que son diputados de Caracas están muy activas con el problema del agua, de la luz. De la protesta. Tenemos de todo la el programa protesta hablando de la crisis de ciudadana. servicios. Así es. Y ahí es bueno, Stalin, yo estaba por recordar, en esto le comentaba a unos diputados y a una gente con la que estaba en un taller en la universidad que son funcionarios de la Asamblea Nacional. El informe de Stalin de hace 3 años, Stalin, creo que fue, ¿no? 2016. 2 años.
tú sabes que, bueno, no sé, se me ocurre a mí que sería bueno que en uno de los programas la gente tuviera por lo menos las conclusiones de ese informe, porque muchas de las cosas que están pasando ahorita, sobre todo con el agua, el Parlamento hizo el trabajo, tú presidías la Comisión de Administración y Servicios y creo que lo hiciste con la Comisión de Ambiente. Sí, el tema del agua Y fue ustedes como... hicieron una interpelación que fueron todas las hidrológicas del país y cada uno dijo lo que estaban haciendo, cómo iban a corregir las cosas. Y creo que hay que recordarle a la gente que eso se hizo hace 2 años y al sol de hoy no han hecho nada. Ahí me atrevo a sumar lo que fue la intervención de mi compañero de esta tarde con el tema del transporte. Recuerdo en el 2016 la explicación de toda la crisis en el metro de Caracas, pues que creo que sumando a lo que está diciendo Liliana, nuestra audiencia se sentiría muy complacida, no porque al final vayamos a resolver algo, pero sí de tener en detalle todo lo que ha hecho este gobierno con el tema del transporte y especialmente con el metro de Caracas. No, y lo más importante, que ustedes como diputados han ejercido su labor contralora, y eso es una de las cosas que yo quería resaltar. Van a decir, esto llamó para halagarlo, no, para halagarlo no, yo sí estoy bien satisfecha de que ustedes tienen informes de las cosas que han venido ocurriendo, y en el caso del agua, Stalin tiene ese informe nacional, fue elaborado por ellos y me consta porque lo acompañé en varias, fueron muchas horas de trabajo, y en este momento de crisis hay que recordarle a la gente que como diputados ustedes se montaron en buscar la solución, el gobierno se comprometió en llevar adelante inversiones, y a 2 años esas inversiones no se ejecutaron, y hay que decir quiénes son los responsables, en este caso el gobierno nacional. Pero el Parlamento cumplió con la función de contralor que le corresponde. Es así, Lili. Ya tenemos que despedir, pero bueno, di tus palabras antes de despedir. Era pedirle disculpas y por supuesto meterme en el tema porque... La audiencia quiere, Liliana, que tú hoy cierres el programa contigo. No, yo soy incapaz la gente de te extraña. Eso sería ser intrépito a parecerme a la gente del gobierno. Pero no lo haría entonces jamás. ¿Lo escuchó o no lo escuchó? Yo prefiero que lo hagan terrible, los que desarrollaron el programa, que son los protagonistas del día. Claro pero que sí. Pero sí decirle a la gente, y ustedes no lo van a decir, yo lo puedo decir, wow, que en el Parlamento se viene haciendo un trabajo de seguimiento, de control del gobierno, que lamentablemente, se lo digo a los caraqueños, en este problema del agua, se tomaron las acciones hace 2 años, se sentaron los tipos, fue la única vez que fueron al Parlamento, pero los lograron sentar, y le reconozco eso a Stalin como presidente de la comisión. Wow, entregaron toda la información, eso se ha venido haciendo un seguimiento y que hay unos responsables directos de lo que estamos padeciendo, todas las trancas que hay en la ciudad, y los responsables son los representantes del gobierno nacional. Bueno. El Parlamento cumplió con su parte y esa otra parte no ha cumplido. Así que tenemos que seguir luchando porque el gobierno algún día asuma su responsabilidad. Gracias, Lili. Tu novio César nos manda a despedirte. Ya estamos en los últimos minutos. Y pues el compromiso está con los próximos programas. La semana que viene creo que nos cae 27, pues para que nos presentes ese informe tan importante que nos hiciste en el 2016. Nos despedimos y muchas gracias a todos por acompañarnos esta tarde en Contigo por RCR 750 AM. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye, solo por RCR 750 AM.